Bueno, hemos estado compartiendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En la ocasión anterior estuvimos iniciando el capítulo número 6. Estuvimos viendo los dos primeros versículos. Hoy vamos a continuar, vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el versículo número 10. Vamos a leer nuevamente nuestro texto. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muy bien. La ocasión anterior estuvimos compartiendo los dos primeros versículos y es la situación donde Pablo se plantea una pregunta como si él tuviera una persona que le estuviera preguntando a él, ¿no? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él hace una afirmación enfática, dice: en ninguna manera. ¿Por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, vimos la vez anterior que había algunos grupos que se ubicaban en los extremos, ¿no? Vimos el antinomianismo. Los antinomianistas eran aquellos que decían, bueno, ya no necesitamos la ley. No necesitamos la ley porque ya el Señor Jesucristo murió para anular esa ley. No es así. Y en el otro extremo estaban los libertinos, que decían que debíamos de seguir pecando porque el pecado glorificaba a Dios. Ahora, estas dos posiciones son posiciones totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y Pablo dedica aquí especial atención al dirigirse a sus hermanos que estaban en Roma, y él comienza a darles una explicación bien detallada con respecto a este tema. Y comienza precisamente el versículo 3 con la siguiente pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí hay un primer principio. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que todos los verdaderos cristianos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Recuerdan que Juan el Bautista estuvo bautizando, ¿cierto? Bautizando en agua para arrepentimiento de pecado. Pero este bautismo era para que la gente se volviera a la justicia de Dios. Cuando Juan bautizaba, pues esa persona estaba renunciando a su pecado. Había una purificación simbólica que estaba diciendo que esta persona se identificaba con el Mesías y con la justicia de el Mesías. Así que el bautismo representaba de una manera una identificación con el Mesías. Ahora, cuando el apóstol Pablo se diría ya a sus hermanos en Corinto, vamos a ver en su primera carta, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, dice lo siguiente: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí
Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel. Dice que ese pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Fueron bautizados en Moisés. ¿Qué está diciendo ahí? Hay una simbología, ¿cierto? Simboliza la identidad del pueblo de Dios con Moisés como ese vocero de Dios, como ese líder que Dios había llamado para delegar su autoridad y para dirigir su pueblo. Y el pueblo entonces debía estar bajo la autoridad de Moisés. O sea, el pueblo debía identificarse con Moisés. Y por ende ese pueblo tendría que estar sumiso a las direcciones de ese líder y a las bendiciones que vendrían como consecuencia también de la obediencia a lo que Dios determinaba por Moisés y a darle la honra a Moisés. O sea que ese israelita fiel estaba como fusionado, ¿cierto?, con Moisés. Y Moisés estaba fusionado con Dios. Ahora, de una manera muchísimo más grande, mucho más amplia, todos nosotros, o sea, todos los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, los que lo hemos reconocido como Señor y como Salvador, dice el apóstol Pablo aquí, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? De que hemos quedado nosotros inmersos en Cristo de una manera permanente. Inmersos en Cristo Jesús de una manera permanente. Y al estar inmersos en Cristo Jesús, un día llegaremos a ser como Él. Ahora, el término bautismo, bautizar, significa sumergir. Así que fíjese que es la simbología de estar sumergidos, de estar absolutamente rodeados del agua. El bautismo no es por aspersión, el bautismo es por inmersión. De igual manera, nosotros ahora estamos inmersos ¿en quién? Estamos en Cristo Jesús, inmersos. Ahora, Pablo también está reafirmando aquí la importancia del bautismo en agua, ¿no?, como un mandato directo de el Señor. Veamos nuevamente ya en 1 Corintios capítulo 1, verso 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo está diciendo que el bautismo es importante. Miremos otro texto allá en Efesios, capítulo 4, verso 5. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Está hablando Pablo aquí de una señal que es una señal externa. Una señal externa. Pero que tiene que ver con un principio espiritual. Es la inmersión del cristiano, la inmersión espiritual en Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso está hablando de una unidad íntima entre el cristiano y su Señor. Recuerden lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 28, verso 20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿Sí? Y el apóstol Juan, allá también en su primera carta, veamos, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 3.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El estar inmersos en Cristo, el estar bautizados en Cristo, implica una relación de profunda intimidad con el Señor. Allá en su primera carta a los Corintios, nuevamente el apóstol Pablo les refiere esto, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y estamos inmersos en Cristo. Miren lo que dice allá en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Estamos cubiertos por Cristo. Estamos unidos a Él. Esa es la realidad que todo cristiano debe comprender y que todo cristiano debe entender. Somos parte de Cristo. Y Él lo reafirma ya en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Mis amados hermanos, la salvación no solamente consiste en que Dios nos atribuye su justicia, sino que además nos da una nueva naturaleza. Nos declara justos, pero además de eso, ahora hay una disposición en cada cristiano para seguir la justicia. O sea que esa justicia de Dios se tiene que manifestar aquí en la tierra. Será manifestada aquí y será manifestada también en el cielo. De tal manera que la vida del cristiano que está inmerso en Cristo es una vida divina. Es una vida divina. Por lo cual es imposible que el creyente verdadero siga viviendo en el mismo pecado en que vivió antes de ser salvo. Ahora, mis amados hermanos, el apóstol ha venido diciendo que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos consideran que el bautizarse, ya eso es el acto por el cual ya la persona es salva. El bautismo en agua era una señal pública o es una señal pública de la fe en Dios. Es una señal pública, es una evidencia externa de la fe en el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro allí en su primera carta. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y Tito, en su carta también lo menciona, Tito capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando allá en Hechos, vamos a Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, lo que dice el apóstol Pablo, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, fíjese que aquí no nos está diciendo que es a través del bautismo que la persona se salva con el agua, ¿sí? Sino que el bautismo es un símbolo de esa fe salvadora manifestada en la persona. Ahora, los cristianos en Roma estaban familiarizados con el tema del bautismo. Por eso el apóstol Pablo le dice, oiga, ¿ustedes no saben? ¿No sabéis? ¿Acaso ustedes están ignorando el significado de su bautismo? ¿Ustedes se han olvidado de qué es lo que simboliza el bautismo? ¿Ustedes no saben que el bautismo en agua simboliza la realidad de ser inmersos en el Señor Jesucristo? Y hay muchos cristianos, trágicamente, que confunden el símbolo del bautismo en agua pensando que es un medio de salvación y no que es una demostración externa de su fe en el Señor Jesucristo. O sea, el querer convertir un símbolo en la realidad, pues es algo que no es así. La salvación, recuerde, como venía diciendo el apóstol Pablo, es por medio de la gracia, por medio de la fe. Miremos otro principio que nos menciona aquí el apóstol Pablo, está en los versículos, la parte B del versículo 3 al 5, dice así: hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjate que este segundo principio pues es una extensión, es una aclaración o un aporte al primer principio. O sea que no solamente los cristianos nos identificamos con Cristo, ¿cierto? Nos identificamos con Cristo, pero ¿en qué aspectos nos identificamos con Cristo? Tanto en su muerte como en su resurrección. Por eso dice, hemos sido bautizados en su muerte. Recordemos que la muerte del Señor Jesucristo es un hecho histórico, algo que ocurrió en un momento de la historia. Y por eso dice la palabra, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí viene una pregunta. ¿Realmente estamos nosotros unidos a Cristo? ¿Nos hemos identificado primero con él? Ahora, ¿nos hemos identificado con él en su muerte? Y aún más, ¿nos hemos identificado con él en su resurrección? A veces no entendemos estas verdades tan preciosas y maravillosas. Morir con Cristo. Morir con Cristo. ¿Para qué? Para que ahora podamos nosotros tener vida con él. Y vivir como él. O sea, ya no podemos seguir viviendo de la manera como antes vivíamos. Cuando confiamos plenamente
el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos llevados, por así decirlo, más de 2000 años atrás y somos participantes de esa muerte del Señor Jesucristo. Y somos participantes de la sepultura del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dice ahí que somos sepultados juntamente con Él. Así como Él murió, también fue sepultado. Muerte como consecuencia del pecado. Y luego viene la resurrección de Cristo. Y nos identificamos ahora con esa resurrección. Resucitamos con Cristo. ¿Para qué? ¿Qué termina diciendo ese versículo? Para que andemos en vida nueva. Para que andemos en vida nueva. Cristo muere y resucita. Murió por causa de nuestro pecado. Ahora nosotros como creyentes, al morir juntamente con Cristo y ser sepultados juntamente con Él, ¿qué viene ahora? Una vida nueva, una vida santa. Y aquí el término que se utiliza como nueva se está refiriendo a una novedad de carácter, un carácter nuevo, transformado, diferente. Antes de conocer al Señor en nuestra vieja vida, nos caracterizaba la injusticia. La injusticia nos caracterizaba. Ahora en la nueva vida, en esa vida espiritual de cada creyente, nos debe caracterizar la justicia. La justicia. Ahora, esa nueva vida, esa vida espiritual que nos da el Señor Jesucristo, es supremamente abundante. Miremos lo que dice allá en el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es lo que nos da esa vida nueva? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Otro texto allí en Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, verso 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué tiene la vida nueva? ¿Cómo se caracteriza esa nueva manera de vivir? Por un corazón nuevo, por un espíritu nuevo. Salmo 43. Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Oh, carambas, tenemos corazón nuevo, tenemos un espíritu nuevo. Hay ahora una nueva canción en nuestros labios. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le haré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, un nombre. Tenemos un nombre nuevo. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Oh, Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¡Wow! Somos una nueva creación. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Fijémonos cómo la palabra de Dios describe esta vida nueva, espiritual del creyente. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un cántico nuevo, un nombre nuevo, una nueva creación, nuevas criaturas y hombres nuevos. ¡Wow! Todo es nuevo. No hay nada viejo y reencauchado. Nada. ¿Ah? O sea que la unión con Cristo en su muerte trae una vida nueva. Por eso el apóstol dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hemos muerto a una vieja vida y hemos nacido a una nueva vida. Nueva vida. Cuando conocemos al Señor Jesús, cuando aceptamos la salvación, ¿para qué la aceptamos? Para vivir una vida nueva, una vida como Él quiere. Pero aquel que dice aceptar una vida nueva, aceptar al Señor Jesucristo, recibirlo, como dicen ahora, en su corazón, pero sigue viviendo como estaba viviendo anteriormente, es una total contradicción. Porque aquel que ha nacido de nuevo vive y experimenta una vida nueva con todas estas características que hemos mencionado en este momento. ¿Qué continúa diciendo el apóstol Pablo? Un tercer aspecto ahí en el versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Le está diciendo el apóstol Pablo, oiga, ustedes ya saben, ustedes ya deben conocer estas cosas. Ustedes deberían ser conscientes de lo que les he venido diciendo. Pero tristemente, mis hermanos, así como en la época de Pablo, hoy en día hay tanta ignorancia con respecto a las doctrinas de la palabra del Señor. La gente se contenta con asistir a una iglesia y estar emocionados. Asistir a un, entre comillas, culto donde mis emociones, mi carne es consentida, es alabada, es motivada y nos sentimos bien. Qué bello, qué hermoso. De eso no se trata el evangelio, mis amados hermanos. El evangelio siempre nos debe confrontar con nuestro propio pecado y el evangelio nos debe llevar cada día más a vivir una vida en santidad. Si tenemos una vida nueva, si tenemos un corazón nuevo, hemos sido fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos una nueva esperanza, cosas que no existían en nuestra vida anteriormente. Por eso dice el apóstol, su viejo hombre o nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Y qué significa ser crucificado? Que fue sometido a la muerte. O sea, que fue destruido por completo, fue aniquilado. Viejo
hombre. Aquí el término que se utiliza es algo que está desgastado, es algo que es totalmente inútil, que solamente sirve para tirar a la basura, a un montón de desechos, algo que va a ser destruido. Por eso el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el viejo hombre ya está muerto. Ese viejo hombre ya no existe. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis amados, nuestra vieja vida no es una vida restaurada. Ojo, no es un reencauche. Aquí es frecuente que las llantas viejas, las llantas que se han gastado, les ponen una nueva banda, eso se llama reencauche. ¿Sí? Y vuelven y las utilizan. Pero cuando el Señor nos está diciendo aquí que el viejo hombre, ese viejo hombre está destruido, está muerto, está acabado. Ese viejo hombre no regenerado. Ese viejo hombre que recibimos como herencia de Adán, ya está muerto. Y ahora entramos en una nueva dimensión de vida. Ojo, porque hay enseñanzas que dicen que el cristiano tiene las dos naturalezas. Que tiene la naturaleza adámica y la naturaleza divina. ¿Sí? O estamos muertos o no. O hay vida o hay muerte. Todos aquellos que siguen viviendo en sus pecados, en sus delitos, están muertos. Pero el que ha recibido esa nueva vida de parte de Dios está vivo y tiene una nueva naturaleza, porque la vieja naturaleza fue destruida, fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz para dar muerte y para destruirla. Y muchos de los que creen que esa doble naturaleza habita en el creyente son aquellos que viven conductas inmorales. Iglesias que aún creen en eso, donde no se aplica incluso tampoco la disciplina eclesiástica. Hoy en día es triste ver que en muchas congregaciones la gente viviendo en pecado y no se aplica ningún tipo de disciplina. Y la palabra nos lleva y nos insta que la iglesia debe aplicar disciplina. No podemos andar viviendo en una libertad cristiana falsa. Al pecado tenemos que llamarlo pecado. Y ese pecador tiene que arrepentirse. Pero tristemente hoy en día a veces se confronta a algún cristiano, entre comillas, de su pecado y se enoja, se pone bravo con el pastor y se va para otra iglesia. A otra iglesia donde no conocen nada de su vida y sigue viviendo esa vida de pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. La crucifixión no solamente produce sufrimiento, sino que produce muerte. El ser crucificado es lo mismo que morir. El viejo hombre de cada cristiano fue crucificado juntamente con Cristo. Si su viejo hombre no ha sido crucificado, usted no es salvo. Porque todavía sigue viviendo el viejo hombre. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 20 al 24.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre, un nuevo cristiano, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Ojo, ese nuevo hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Lo que perdimos allí en el Edén, el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por causa del pecado, esa imagen y semejanza de Dios en el hombre se desfiguró totalmente. Totalmente. Ahora, mis amados hermanos, como cristianos verdaderos, debemos haber crucificado nuestra carne. Vemos allá en Gálatas, capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso implica morir. También en Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10, dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos quitarnos, despojarnos. La palabra despojar aquí es eso, es quitar de encima de nosotros todo lo viejo, todo lo que éramos y todo lo que hacíamos, el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, que ahora es creado conforme a la imagen de Dios. Creado a la imagen de Dios. Y tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Tenemos que madurar en la vida cristiana y tener un completo dominio sobre ese viejo hombre residual. Todo creyente maduro se ha despojado ya del viejo hombre con sus hechos pecaminosos. Y cada día se va renovando conforme a la imagen de Dios, que lo creó nuevo. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice que ese cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra sea ahí es algo, es un hecho. No es algo que se pueda dar, sino que es un hecho ya dado. O sea, nuestra muerte histórica al pecado en la cruz resulta ahora que ese pecado ha sido destruido. El pecado en nosotros fue borrado. Nuestro viejo hombre fue muerto porque fue crucificado. Y ese poder del pecado ahora fue destruido.
Tenemos que entender eso. Muertos, muertos al viejo hombre. Y el pecado ha sido destruido. ¿Y qué es destruir algo? Es dejar algo sin ningún valor y totalmente inoperante, quitarle todo el poder que pueda tener o todo el control que pueda tener. Mis amados hermanos, hacer nulo, quedar libre, invalidar. Como cristianos, en la medida que crecemos en el conocimiento del Señor, cada vez nos debemos hacer más conscientes de nuestro pecado. Ojo con eso. En la medida que nos acercamos, tenemos más conocimiento de Dios, vamos entendiendo más quién es el Señor. Vamos siendo más conscientes de nuestro pecado, del pecado que hay en nuestra vida. Todavía vivimos nosotros en esta carne y hay muchas áreas débiles. El nacimiento del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros debe traer muerte. ¿Muerte a qué? A nuestro ego pecaminoso, a la carne, ¿cierto? A esas inclinaciones corruptas, hasta que finalmente seamos glorificados. Ahora, el cuerpo de un cristiano pues es potencialmente bueno. Fue creado de nuevo para hacer cosas nuevas. Y el apóstol allá en el capítulo 12 de Romanos dice, presenten sus cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Vivo, santo y agradable. O sea que nuestros cuerpos tienen que convertirse, ¿cierto? Cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. En nuestros cuerpos ya hay una disposición para la santidad. Ahora, más adelante el apóstol Pablo allá en el capítulo 7, él va a dar más detalles con respecto a cómo son las características de la humanidad no redimida. Y él coloca su vida como propio ejemplo y cómo él es transformado para entrar a esa gloria del Señor. Ahora, como humanos, retenemos ciertas debilidades y somos propensos a pecar, porque seguimos aún en nuestros propios cuerpos que son de carne. Y ese poder, aunque el poder del pecado ha sido roto, ha sido quebrantado, todavía nuestra vida puede tener manifestaciones o expresiones pecaminosas. Escuchamos la voz de Satanás, nos apartamos de la palabra, nos apartamos de ese poder del Espíritu Santo, pero permitimos a veces que nuestra carne nos lleve a hacer lo que no conviene. Son residuos de debilidad, ¿cierto? Precisamente con respecto al pecado. Y el apóstol en el capítulo 6, verso 19 dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo lo que el Señor nos ha dado es para poder servir a la justicia. ¿Qué más sigue aseverando aquí el apóstol Pablo? Dice que esa naturaleza vieja, en esa naturaleza estábamos siendo esclavos y servíamos
al pecado. Pero la naturaleza nueva es para que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Y miren lo que dice ahí en el verso, en Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué somos ahora? ¿Por qué? Porque hemos sido libertados del pecado. ¿Y cuál es el fruto que comienza a manifestarse en ese creyente? La santificación, para disfrutar de la vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, para que no sirvamos más al pecado. Ya como creyentes no podemos servir más al pecado. Eso no significa que un cristiano no pueda cometer pecado, pero ya no está bajo el dominio de ese pecado, no está bajo esa tiranía, ya no está obligado a obedecer al pecado. Cuando no éramos cristianos, estábamos totalmente esclavizados y hacíamos lo que el pecado nos obligaba a hacer. Ahora no. Ahora no. Para los cristianos ya no hay más esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado muerte al pecado. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. La vieja vida ha muerto. La vieja vida ha muerto. Y todo aquello que caracterizaba la vieja vida ha muerto con ella. Esa esclavitud ha muerto con ella. Y ahora hemos nacido de nuevo para vivir en libertad. ¿Por qué? Porque hemos sido, como dice ahí el apóstol Pablo, hemos sido justificados. Justificados. Miren lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No, el apóstol Pablo no nos está diciendo aquí que seamos perfectos, ¿cierto? No. Miren lo que dice el versículo 15. El apóstol Pedro, perdón. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si vamos a sufrir, que sea por la causa del Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en versículos 8 al 10? Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Que hay un cuarto principio, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia el pecado? La muerte, ¿cierto? La muerte. ¿Qué trajo como consecuencia la muerte de Cristo? La muerte del pecado. La muerte del pecado.
Aquí Pablo hace como un resumen de lo que él viene enseñando acerca de la muerte. Ahora el creyente ha muerto al pecado y tiene una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo aquí está hablando, dice, oiga, bueno, tenemos que seguir viviendo en Cristo. Viviendo en Cristo. ¿Estamos viviendo en Cristo? ¿Y qué significa vivir en Cristo? Una vida que se caracteriza por una vida santa. Una vida santa. Una vida que está identificada con Él. En justicia, porque ya nos ha justificado. Ahora viviremos en Cristo. Porque tenemos una relación con Él. Y vivimos una vida para Dios. Nuestra vida será totalmente coherente con respecto a la santidad de Dios. Porque estamos siendo santificados por su Espíritu Santo. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si Cristo murió, nosotros hemos muerto con Cristo. Pero también hemos sido resucitados. O sea que ya el pecado no se enseñorea más de Cristo. Y todos aquellos que nos identificamos con Cristo, tampoco el pecado se enseñorea ya nuevamente sobre nosotros. Porque dice, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. La muerte es la paga del pecado. Pero cuando se destruye, se quebranta ese dominio del pecado, también se quebranta el imperio de la muerte. ¡Wow! Aquí hay unas verdades bien interesantes. La primera es que dice que Cristo murió al pecado. Pero si el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, una vida perfecta aquí en la tierra, el Señor Jesucristo nunca se relacionó con el pecado, así como nos relacionamos todos los demás hombres. Él jamás fue dominado por el pecado, jamás cometió pecado, por mínimo que nos pueda parecer. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo Cristo murió al pecado? ¿Cómo Cristo murió al pecado? ¿Y cómo ahora nosotros nos identificamos con Cristo que también hemos muerto al pecado? Algunos estudiosos dicen que nos identificamos con Él en que ya no somos sensibles a los encantos del pecado. Pero eso pues no es lo que la palabra de Dios dice, porque el Señor Jesucristo jamás fue sensible a los encantos del pecado. Otros afirman que lo que Pablo estaba enseñando es que los creyentes deberían morir al pecado. Pero aquí tampoco esa aplicación podría ser para Cristo. O sea que tampoco significa que Cristo murió al pecado en el sentido de que Él llegó a ser pues perfecto. Siempre fue perfecto. Parece que lo que Pablo nos quiere decir aquí es que Cristo murió al pecado. Sería primero que Él murió a la paga del pecado. O sea, Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. Y en la parte legal
la parte legal, Él pagó legalmente por todos los pecados de aquellos que confiarían en Él y que confían en Él. Y por eso ahora, a través de la fe, pues todo cristiano ahora está investido de ese poder del Señor, de su gracia, esa gracia ilimitada. Y en ese sentido es que hemos ahora muerto al pecado. O sea, jurídicamente, o sea, legalmente, hemos muerto al pecado. Y en un segundo aspecto también Cristo murió al poder del pecado, para romper también el poder que tenía el pecado sobre todas las personas, todos aquellos que ahora pertenecen a Dios y que se han acercado a Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En su segunda carta, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, miremos 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció, pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, morimos nosotros a la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Quién la pagó? El Señor Jesucristo. Pero también morimos a ese poder del pecado. El poder que obraba en nosotros. Ya el Señor Jesucristo lo venció. Por eso dice, al pecado murió una vez por todas. Alcanzó la victoria. No hay necesidad de volver a repetir la misma obra. Miremos lo que dice allá Hebreos. Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en otros textos tanto de Hebreos como en la carta del apóstol Pedro, nos manifiestan estas verdades. Mis amados hermanos, nosotros nos identificamos con Cristo. ¿En qué nos identificamos con Cristo? ¿En su muerte? ¿En su resurrección? ¿En la destrucción del cuerpo del pecado? ¿Y la muerte al pecado? Y llegamos a ser semejantes a Cristo. A ser semejantes a Cristo. Hemos nacido espiritualmente. Así como el Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cómo hemos nacido nosotros? De la misma manera, por la obra de el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se identificó con nuestra humanidad en su encarnación. Se colocó temporalmente bajo la autoridad de la ley mosaica cuando lo circuncidaron. También podemos identificarnos con los sufrimientos de Cristo cuando sufrimos, cuando padecemos por causa de Él. Estamos identificados plenamente con el Señor Jesucristo. Por eso es lo que dice allá en Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién? De Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos. No se avergüenza de llamarlos hermanos.
¿Quién nos llama hermanos? El Señor Jesucristo. Por eso es que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, mis amados hermanos, tiene una plena identificación con Cristo. Entiende que el bautismo es un símbolo externo de su vida espiritual, que ha sido sumergida esa vida totalmente en Cristo, que se identifica con la muerte de Cristo, se identifica con la muerte del pecado, con el poder del pecado, y que a través de lo que el Señor Jesucristo hizo y su resurrección, ahora tenemos una nueva vida. Nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo espíritu, nos ha dado una nueva canción, ha hecho un hombre nuevo. Todo ahora en nosotros es nuevo. Qué verdades tan preciosas y qué verdades tan profundas. Quiere el Señor darnos luz, iluminación en nuestro entendimiento de estas preciosas y poderosas verdades escritas en su palabra, que no queden solamente escritas allí como letra, sino que sean escritas ahora en nuestros corazones, para que, como el apóstol lo afirma, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Nos identificamos plenamente con lo que Él hizo. Nos identificamos plenamente en su muerte y en su resurrección. Gracias porque venciste al pecado, venciste a la muerte. Gracias porque morimos juntamente con Cristo. Gracias por ese símbolo de el bautismo que nos lleva a recordar permanentemente que estamos embebidos plenamente en Cristo y que nuestras vidas han sido liberadas. Esas vidas nuevas que tú nos das han sido liberadas del pecado y de la muerte, del dominio del pecado, del dominio de Satanás, para que nuestras vidas ahora sean vidas que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias, amado Dios. Gracias por esa preciosa y poderosa palabra. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.